Seguimos con la información y le cuento que la madrugada de este martes llegó a la Ciudad de México en un vuelo comercial desde Buenos Aires, Argentina, el empresario Carlos Ahumada, quien fue solicitado en extradición por las autoridades mexicanas para enfrentar la justicia por cargos de defraudación fiscal. Sin embargo, a su llegada, elementos de la Fiscalía General de la República le realizaron exámenes propios del proceso de extradición y posteriormente fue puesto en libertad, debido a que Ahumada cuenta con una suspensión provisional para no ser aprehendido en territorio nacional. Esta suspensión fue otorgada por la jueza María del Carmen Sánchez Cisneros, misma que ha concedido amparos a presuntos delincuentes como el exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc N., al fiscal de Morelos, Uriel Carmona, o a la hermana del exalcalde de Benito Juárez, Cristian N. Al respecto, la defensa de Ahumada, el abogado Enrique Hostos Garza, agradeció a la Fiscalía General de República y a la Fiscalía Capitalina que hayan respetado la suspensión provisional con la que cuenta su cliente. También adelantó que el empresario argentino firmaría hoy un escrito que ya fue presentado ante un juez de enjuiciamiento de la Ciudad de México para solicitar la cancelación por prescripción del proceso penal por fraude genérico y fraude continuado. Quiero hacer un reconocimiento a las dos fiscalías, a la General de la República y a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, que se limitaron, como era su obligación, a cumplir con los trámites protocolarios, los trámites administrativos. Carlos Ahumada se respetó la suspensión. Carlos está en total libertad. Humanamente le sugerí: vete a descansar, vete a reponer, que te revisen médicamente. Se va a limitar a firmar el escrito, él no tiene que acudir al juzgado. Carlos Ahumada se presentó ante la Fiscalía Capitalina para realizar los trámites requeridos sobre la petición de extradición acordados entre México y Argentina, y es que al empresario se le había notificado un exhorto para que acudiera voluntariamente con las autoridades con la finalidad de cumplir con la pena que le resta, y pues la dependencia informó que Ahumada se sustrajo de la justicia y que aún tiene pendiente una pena en prisión por 1 año, 10 meses y 23 días. La Fiscalía también informó que debe cubrir con una reparación del daño que asciende a cerca de 30 millones de pesos por su responsabilidad penal en el delito de fraude genérico. Sobre este tema conversaremos más adelante con la defensa de Carlos Ahumada para saber cuál es el estatus de su cliente y qué va a pasar con esta reparación del daño, con la prescripción del delito. Acompáñenos más adelante. Mira, en información nacional, este martes la presidenta electa Claudia Sheinbaum presentó el programa Mujeres de 60 a 64 años en el Museo de la Ciudad de México. Este programa, anunciado durante su campaña, tiene el objetivo de reconocer el trabajo familiar y del hogar que han realizado las mujeres a lo largo de su vida. Se trata de un recurso bimestral de 3,000 pesos para este sector de la población en todo el país, y durante el primer año se beneficiará a 1 millón de mujeres. En 2025, el sector prioritario para la entrega de recursos será el de las mujeres indígenas. Escuchemos. Por eso este reconocimiento de 60-64 tiene un símbolo enorme. Quiere decir que por primera vez, y porque llegó una mujer presidenta, vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas en el hogar. Y no solo eso, sino que nos va a permitir, si solamente trabajamos en el hogar o aunque trabajemos fuera, decir, bueno, tengo un poquito de recurso, ¿para qué? Para mí. Porque nosotras también tenemos derecho. En este contexto, Sheinbaum también se comprometió a generar un esquema de apoyos integrales benéficos para las mujeres de todo el país y seguir trabajando para erradicar la violencia de género desde la Constitución política. Veamos. Por ello, va a haber varios programas, porque vamos a desarrollar varias acciones para las mujeres, desde llevar a la Constitución la igualdad sustantiva, llevar a la Constitución que debe erradicarse la violencia contra las mujeres, sino también todo aquello que nos permita desarrollarnos a plenitud, gobernar para que las mujeres puedan sentirse representadas y para que las mujeres podamos decir que también, por el bien de todos, primero las pobres, y que podamos decir también que nunca más un calladita te ves más bonita. Eso se acabó en nuestro país.
En la conferencia mañanera de este martes, el presidente López Obrador llamó a los candidatos presidenciales de Estados Unidos a firmar un compromiso para regular la venta de armas en ese país, pues consideró que urge ir al fondo del problema, algo que no solo beneficiaría al país vecino, sino también a México, pues se reduciría el tráfico ilegal de armas que caen en manos del crimen organizado de este lado de la frontera. Sería un acto de buena fe en busca de la unidad y de la paz. Un primer paso, aunque se tienen que atender otras causas que están ahí, porque esto es una crisis social y hay que enfrentarla. Más información, el diputado morenista y presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, informó que ya se alista la ruta que tendrá la reforma judicial del presidente López Obrador y adelantó que será a finales de agosto cuando este dictamen se discuta y vote en comisiones, para que en los primeros días de septiembre, cuando ya esté instalada la nueva legislatura en San Lázaro, la reforma sea aprobada en el Pleno con la mayoría calificada de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo. Asimismo, el legislador puntualizó que una vez que terminen los diálogos nacionales de la reforma judicial el 8 de agosto, se entrará de lleno con la redacción del dictamen. Por cierto, aún restan 4 de estos diálogos. El siguiente será el próximo martes 23 de julio en Puebla y el tema a tratar será el de los tribunales de justicia local. Luego, el martes 30 de julio, en la Cámara de Diputados, se abordará el tema de elección popular de integrantes del Poder Judicial, donde se ahondará en la legitimidad democrática de jueces, magistrados y ministros, la elegibilidad e idoneidad con garantía de profesionalismo e independencia en la postulación, el proceso electoral, elección e impugnación de candidaturas, así como los mecanismos de ascenso y remoción de funcionarios. El martes 6 de agosto se realizará en Saltillo, Coahuila, el penúltimo diálogo con el tema Defensoría de Oficio y Colegiación del Ejercicio de la Abogacía, y 2 días después, el jueves 8 de agosto, en Sinaloa, tendrá lugar el último diálogo con el tema Impartición, Procuración de Justicia y Seguridad Pública. Aquí, en Informe Capital, les seguiremos informando de lo que ahí suceda. Respecto a posibles cambios al dictamen de la reforma judicial, con base en los análisis que se realizan en los diálogos nacionales en la materia, el coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal, aseguró que se mantiene firme la propuesta de que jueces, magistrados y ministros sean electos por el voto popular. Asimismo, indicó que la reforma planteada por el presidente López Obrador busca sacudir al Poder Judicial del crimen organizado, de los delitos de cuello blanco y de poderes fácticos que deciden la venta de la justicia al mejor postor. Central es la elección de jueces, magistrados y ministros. Ahí no somos sino firmes, porque ese fue el mandato de la gente en las urnas, pero se pueden establecer filtros, modalidades, comisiones de evaluación, propuestas para mejorar el contenido de la reforma en materia de elección de ministros, jueces y magistrados. Quienes mantienen su rechazo a este apartado de la reforma judicial son los 42 jueces y magistrados de circuito, quienes hicieron pública una carta dirigida a la presidenta electa Claudia Sheinbaum, en la que expresan que elegir a los juzgadores a través del voto popular los pone en una posición como políticos, lo cual dicen que no les corresponde. Además de que advierten que se dejaría de lado toda la carrera judicial y la inversión que se ha destinado para su formación profesional. En la carta también rechazaron que se les generalice como corruptos. Por su parte, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Ríos Farjat, aseguró que actualmente la sociedad está polarizada por la reforma judicial impulsada por el presidente López Obrador y cuestionó que la minuta está enfocada en la elección de jueces, magistrados y ministros y que no contemple cambios en las fiscalías, pues dijo juegan un papel importante para que un juzgador llegue a una sentencia. Asimismo, desde la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, resaltó la relevancia de que la sociedad entienda cuáles son las instancias que abonan a la justicia, como las fiscalías, tribunales y juzgados.